presentar mi tesis final de acuerdo a una investigación que realicé con mi grupo. Mi materia pues es el seminario de investigación 2. La actividad es la número 4, la redacción del documento final de mi tesis, y mi asesora es Guadalupe Patricia Valderas León. Y bueno, yo como alumno, Laura Cecilia Romero Victoriano. Primeramente, en la introducción, mi tema principal es la importancia del maestro en una educación inclusiva. ¿Por qué escogí este tema? Bueno, porque la inclusión educativa consta de crear oportunidades de aprendizaje para grupos que históricamente han sido excluidos, como es el caso de los niños y las niñas con discapacidad. Todos y todas las estudiantes, sin importar su nivel educativo, merecen educación de calidad que les brinde las oportunidades necesarias para desarrollarse y para participar en la sociedad. Cuando hablamos de educación inclusiva, no solamente hablamos o hacemos hincapié a la discapacidad en los jóvenes o las niñas o los niños, o inclusivamente en los adultos. Consideramos también, hablando de inclusión, pues poner hincapié en los alumnos en distinguir su raza, su condición social, su cultura, la religión, su color, su orientación sexual, etc. Bien, mi delimitación del tema. Bueno, dentro de un salón de clases nos encontramos con una gran diversidad de jóvenes estudiantes que adquieren sus conocimientos de distintas formas, asimismo de distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así como diferentes barreras de aprendizaje. Este último es sin duda un problema a la cual el docente tiene que enfrentarse. Cuando hablamos de barreras de aprendizaje, bueno, pues hacemos hincapié pues a los problemas que tal vez se les presenta con nuestros alumnos. Bueno, mi persona como docente, bueno, es a lo que me tengo que enfrentar, pero pues no lo tengo que ver como un problema, sino como una oportunidad a la cual yo puedo encontrar diferentes soluciones. Y bueno, escogí este tema porque se puede trabajar en distintos niveles académicos, inclusive desde primaria hasta pues el nivel medio superior. Bien, para mi documento creé una hipótesis central. Mi hipótesis era que existe relación entre el rol docente y una educación inclusiva. De la misma forma, incluí una hipótesis nula, que no existe relación entre el rol docente y una educación inclusiva, que es básicamente pues algo que es nulo, como así lo dice la palabra. Y la hipótesis alterna, que existen diferencias significativas entre el rol docente y una educación inclusiva. Y mi variable dependiente y mi variable independiente es cómo influyo yo como maestro en los estudiantes adolescentes. Adolescentes, ¿por qué? Porque es en donde me encuentro trabajando, laborando para una educación inclusiva. Bien, el tipo de estudio que yo escogí es cuantitativo. El alcance de la investigación es la modalidad del enfoque cuantitativo en una investigación evaluativa, porque bueno, más adelante les voy a explicar que apliqué 2 test, entonces por eso le puse que es una investigación evaluativa. Y el diseño de investigación, bueno, tomé como autor a Rivas 2010, que la investigación evaluativa se desarrolla como un modelo pertinente de valoración de proyectos sociales, especialmente educativos, dada su flexibilidad y rigurosidad en términos de tiempo, espacio, actores, objetivos y resultados. Para investigadores como Ruthman, nos dice que es un proceso de aplicar procedimientos científicos para acumular evidencia válida y fiable sobre la manera y grado o efectos concretos. Y entonces, al momento de aplicar pues mis test, estoy validando que la información que voy a plasmar en mi documento pues es confiable. Bien, ¿cuál es el cronograma que yo fui siguiendo para mi documento? Primeramente, se indagó la importancia que tiene el maestro en una educación inclusiva.
Posteriormente se aplicaron unos diagnósticos sobre la importancia de una educación inclusiva a un grupo de estudiantes. Como punto número 3 se evaluó los diagnósticos o los test aplicados y por último se redactaron las conclusiones. Bien, ¿a quién le apliqué mis test o mi diagnóstico? Bueno, pues la investigación se realizó con un grupo de estudiantes para presentar los aprendizajes de los estudiantes, así como la comodidad que sienten estando en la escuela y el acompañamiento del maestro. Para mis antecedentes teóricos, bueno, en este caso cité algunos autores que me hablaban sobre mi tema, que nos decía que la la educación inclusiva, pues ya se ha visto desde la segunda década de nuestro siglo y que está tomando un papel cada vez más relevante y mediático ahora en la actualidad, y no solo por la aparición de nuevas metodologías de trabajo o más o menos novedosas, sino por la necesidad de adecuar estas necesidades y demandas en el siglo XXI. Cuando oímos hablar de las nuevas competencias que requiere el mercado de trabajo y la sociedad, es el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico y la competencia digital. Cita un autor, es Leanville, 2018, que sostenía que el éxito en la reinvención de los sistemas educativos mundiales depende mucho de la transformación de la pedagogía y del rediseño de las tareas de aprendizaje. Nos hacía hincapié que debemos de promover la autonomía y la creatividad del estudiante en parte de la solución. También cité a Cabón, González, Nambo y Vázquez, 2015, que nos decía que cuando hablamos de educación inclusiva no solo nos remitimos a temas de gran interés y relevancia, pero pues no solamente en el ámbito educativo, sino también a nivel de sociedad. Entonces, en este aspecto, pues incluía mucho lo que es la familia, la comunidad, los amigos inclusive, los familiares que tiene mi alumno, para que mi alumno se sienta incluido no solamente en la escuela, sino también en su comunidad e inclusive en casa. Para Oliva 2015 nos decía que la inclusión educativa es vista como un proceso social y es un tema clave en la socioformación. Desde enfoques se implementan estrategias que lleven a la superación de las posibles barreras para lograr esto y promover estrategias basadas en la inclusión, como es en el caso de los proyectos formativos. Y así cité diferentes autores que nos hablan sobre la educación inclusiva. Los instrumentos que utilicé, bueno, pues es la propuesta del test 1, que es el estilo de aprendizaje en el modelo de programación neurolingüística, que es el PNL, y que plantea que existen 3 sistemas de representación. Nos decían que era el visual, el auditivo y el kinestésico, a través de los cuales pues, las personas percibimos la información para su posterior procesamiento. El total pues se plasman las preguntas y ellos van seleccionando con cuál respuesta se identifican ellos. Entonces ya el total de sus respuestas que hayan contestado permiten identificar qué canal perceptual es predominante según el número de respuestas que elija en el cuestionario. Sí, se van pasando mis diapositivas. Cuenta mucho el contexto social, incluso el económico y el familiar, pues para identificar en qué estatus o lugar se encuentra mi estudiante. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este cuestionario? Pues es como ayuda para identificar las condiciones que influyen en su proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y de esta forma se podrán diseñar acciones e implementar estrategias orientadas a acompañar de manera más cercana su proceso de desarrollo y aprendizaje. Para mi
resultados a la aplicación de mis instrumentos. El resultado de mi propuesta número 1, bueno, pues en mis test arrojaron que el grupo de tercer grado, en su sección B, predominando 10 hombres y 7 mujeres, el estilo que más predomina es el visual, lo cual quiere decir que pues yo como docente debo diseñar actividades acorde a mis estudiantes para que adquieran un aprendizaje significativo, así como acompañar su proceso de enseñanza, el cual pues es el propósito de esta investigación. Ya identificando qué estilo predomina en el grupo, que en este caso es el visual, bueno, pues para incluir a mis estudiantes con estilo visual, pues tengo que diseñar actividades acordes a ellos. Y es ahí donde entra mi papel como docente en el acompañamiento de su proceso de aprendizaje. Para los resultados de mi propuesta número 2, bueno, se identificó que mis estudiantes, pues sí se toma mucho en cuenta o destaca mucho la motivación y las estrategias para el aprendizaje. De igual forma, se cuenta mucho el contexto social. Los resultados obtenidos en el instrumento pues me servirán a mí en ellos. Los resultados obtenidos en el instrumento, puesto que tenemos nosotros como docentes el rol de ser un guía, bueno, o no solamente un guía, sino un mediador, una persona que va acompañando a los estudiantes para la construcción de su conocimiento, tanto de manera individual como de forma colaborativa. Entonces, yo como docente, es muy importante mi papel dentro de un aula para que mis alumnos, o identificando las diferencias que tienen mis estudiantes, como anteriormente lo dije, pues no solamente en el color, en su lengua, en su orientación sexual o en alguna discapacidad, pues para que sus demás compañeros muestren en ellos pues un respeto. Y pues en esto, incluyendo los valores, incluimos también la forma de aprender, pues que todos tienen derecho pues a una educación confiable y de buena calidad. Entonces, como finalización, pues es importante mi papel como docente dentro de un aula, dentro de una escuela, e incluso pues no solamente con mi grupo, sino con los demás alumnos de los distintos grados. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué es importante identificar el estilo de aprendizaje? Bien, es importante identificar, pues, porque los mencionaba yo anteriormente que eran 3 estilos, ¿no? El auditivo, el visual y el kinestésico. Es importante identificar a mis alumnos quiénes son auditivos, porque de acuerdo a ello, pues voy a diseñar mis actividades en las que les favorezca adquirir el aprendizaje a ellos mediante audios, mediante podcast o diferentes herramientas que puedo utilizar, pero que sea mediante el oído, que ellos puedan escucharlo. Cuando hablamos de visualización, pues bueno, mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, videos o cortometrajes, recursos audiovisuales que se pueden utilizar lo mismo para la adquisición del conocimiento de mi estudiante. Y cuando hablamos de un estilo kinestésico, bueno, pues hace referencia a que mi alumno es un poco interactivo, necesita estar en contacto con diferentes materiales, pues para poder adquirir el conocimiento, ya sea en la elaboración de un tríptico, por ejemplo, en la elaboración de un video, al momento de presentar una obra de teatro con alguna reflexión, pues bueno, eso ayuda a la adquisición del conocimiento de mi estudiante. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el contexto familiar del alumno? Es importante porque al momento en cómo mi estudiante ingresa al aula, pues bueno, observo que no tiene un rendimiento académico estable o bueno, pues debido a las circunstancias que pasa en casa. Entonces, para mí es importante identificar por qué problemas está pasando mi estudiante y, como bien lo decía, mi papel es
orientador, inclusive un guiador. Entonces, en lo que yo pueda orientar a mi estudiante, pues para que él trabaje de manera adecuada en el aula, pues yo lo haré, pero pues siempre tomando en cuenta en qué situación se encuentra mi estudiante, pues en el ámbito familiar. Muchas gracias. Sí.